Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mira, muchas veces cuando tenemos la opción de operar solamente un par o dos par, pasa que operamos puntos extremos, como zonas de oferta y demanda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el precio entra en un proceso de acumulación? En un proceso de acumulación se pueden operar ciertas cosas que se llaman inducciones. Bien, cuando esperamos que el precio saque un punto máximo o un punto mínimo, o más bien saque los stop loss de las trampas que quedan, y ahí recién podemos buscar la oportunidad. Entonces ahora quiero ver aquí contigo cómo es que se ven esos procesos de acumulación e inducciones que se van haciendo. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, fíjate que el precio empieza a crear ciertos patrones, ciertas cosas. Básicamente, tenemos un punto máximo, ¿verdad? El precio viene y crea una continuación al cual se le denomina un boss, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando el precio es capaz de superar ese máximo, por consecuencia, en teoría, viene que un retroceso. Bien, un retroceso. ¿Qué pasa? Luego el precio viene, saca nuevamente ese máximo, y en ese máximo el precio cuando después tiene que hacer que un retroceso. A veces esos retrocesos se pueden operar, a veces no. Bien, entonces, por ejemplo acá, fíjate que el precio tenía una zona de demanda que era esta. Tenemos el POI, ¿verdad? El precio en primera instancia llega y tiene una reacción. Luego viene y ya saca lo que tiene que ver la zona, ¿verdad? Y tiende a subir. Ahora, ¿qué pasa? El precio llega a aquella zona. ¿Y qué pasa? Que tenemos ciertas situaciones contrarias, donde nosotros podríamos operar un retroceso. Por ejemplo, cuando el precio sea capaz de sacar ese máximo, podemos operar un retroceso. Bien, podemos operar un retroceso. Ahora, común y corriente es que la gente va a querer operar aquí, bien, esperando confirmaciones en M1, etcétera, etcétera. Y aún así el precio suele manipular y cae. Suele manipular y cae. Entonces vamos a ver cuando el precio sea capaz de sacar ese máximo. Cuando saque el máximo, nosotros podemos operar lo que tiene que ver una posible venta. Cuando saque el máximo. Bien, mira, el precio sacó el máximo. Bien, una vez que saca el máximo, me enfoco en menor temporalidad a buscar una superestructura contraria para poder operar una venta con entradas 1.3, 1.5. Bien, no más que son entradas para el día. Entonces, cuando el precio cambie, fíjate, el precio cambia, alto, bajo, y te da posibilidad de venta en toda esta zona. Bien, posibilidad de venta. Y cuando el precio llegue acá, podemos operar una posible venta. Bien, el precio llega a la zona, ¿verdad? Venta, stop loss por encima del alto anterior, más o menos, ¿verdad? Dijimos entrada 1.3, 1.5, pero si nos enfocamos en zonas de oferta y demanda, yo aquí tengo una zona que es demanda, aquella zona, bien, aquella zona. Ahora, esta zona viene de un punto de origen que es todo este movimiento que nace desde acá. Entonces eso pudiese caer en teoría al punto. Vamos a dejar esto con 1.3. Bien, entrada 1.3. Bien, a ver qué hace el precio. Segundo, estamos vivos todavía. Bien, ya el precio comienza a reaccionar. Ya cuando tú tienes un cambio, ¿verdad? El precio es capaz de romper ese bajo. Ahí ya es momento de que tú tengas tu entrada en un break-even. Ahí, protegido, protegido. Ya tenemos un nuevo bajo, protegido, libre de riesgo. Bien, y se va a lo que es Take Profit 1.3. Te decía que esto pudiese llegar al punto de origen del movimiento. Es una proyección, lo pudiera hacer. Bien, y llega al punto de origen de todo el movimiento. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tenemos esa inducción después que sacó el máximo, buscar el punto de reentrada. Bien, volvemos a H4. Volvemos a H4 y fíjate que tenemos acá. Acá tenemos una zona para poder comprar, ¿verdad? Un POI, un punto de interés, etcétera, etcétera.
Ahora, vamos a esperar que el punto, que el precio venga y saque ese mínimo. Cuando saque el mínimo, entramos en posibilidad de compra. Por lo visto no lo hizo, simplemente dio la confirmación y deja posible zona de entrada en aquel punto de interés. Bien, como te decía en un principio, nunca va a ser todo efectivo ni 100% verdadero. Siempre es probabilidad. Bien, no pasa nada. El precio se devolvió completo. Ahora vamos a ir a H4. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un nuevo máximo que está aquí, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar. Cuando el precio venga y saque ese máximo, ahí vamos a poder buscar la posibilidad de una venta. Cuando saque el máximo, cuando lo induzca. Bien, cuando induzca ese máximo, buscamos posibilidad de entrar en una venta. Esto se trata de no operar las zonas obvias, las zonas que todos están esperando. Bien, ahora de momento, mira qué pasa. El precio está en un extremo que es de H4, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Extremo de H4, lo típico. Bajamos a M15, esperamos subestructura, etcétera, etcétera. El precio rompe con fuerza. Bien, rompe con fuerza, me rellena el gap, me genera una subestructura, ¿verdad? Y el precio efectivamente cuando llega a lo que dejó y tiene esa reacción. Pero lo que vamos a esperar es que saque el stop loss, buscar una entrada más verificada. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Mira, fíjate que el precio cuando ya llega al punto que todos estaban esperando, el precio cae, pero no tiene la fuerza suficiente para venir y completar un bajo más bajo que el de acá, que hubiera sido ideal ese movimiento. El precio cae, sube y vuelve a generar un movimiento agresivo, pero no lo hace, ya se detiene. Bien. Y cuando el precio ya hace eso, generalmente hay una situación que se llama tiempo y acción. Cuando ya el tiempo no da ese movimiento acelerado, sinceramente yo creo y pienso que el precio ya no va a seguir cayendo, sino que va a ir a sacar el máximo. Y ahí después va a generar la caída que estamos esperando. Vamos a ver qué pasa. Bien, ahí ya genera el fuerte movimiento, genera la caída en aquella zona, ¿verdad? Ahí sí. Ahora, posible zona de venta. Acá, ¿verdad? Pero vamos a esperar que saque el máximo y luego vendemos. Ahora, ¿el precio por qué reacciona acá? El precio reacciona en esta zona, ¿por qué? Porque a la izquierda de la gráfica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un punto de interés. Ahora, en aquel punto de interés, el precio viene y me rompe un CP, ¿verdad? En el pullback pudiéramos buscar esa posible zona de compra. Pero fíjate que más abajo tenemos ineficiencia y tenemos un punto de origen. Trampas que te deja el mercado. Trampas que te deja el mercado. Entonces, cuando tenemos aquella zona, tenemos que fijarnos. Esta zona es una zona fresca que está siendo recién mitigada, pero fíjate en la aceleración que tuvo. Aceleró, pero no fue más fuerte que la caída, ¿verdad? Simplemente esto subió, pero no fue más fuerte. Entonces, para mí esa zona, el precio no la va a respetar. Esta zona, al menos el precio para mí no la va a respetar, a pesar que da un cambio estructural. Bien, no respetó el punto, tú decías, y esto puede seguir cayendo. ¿A dónde? Al punto de origen, o bien a esperar que saque el mínimo, saque el mínimo, y ahí sí buscamos una superestructura alcista en menor temporalidad. Bien, acá tenemos Boss, ¿verdad? Un Boss a la baja, un Chain of Character del patrón de continuación, precio manipula, saca liquidez, superestructura, ¿verdad? Y aquí ya se pone interesante el precio para poder buscar posibilidades de compra, una vez que ya manipuló a todo. Zona de compra. Bien, no llegó, se fue antes. Se fue antes. Muchas veces va a pasar eso cuando queremos entrar tan al filo. Y ahora tenemos siguiente zona. Vamos a esperar que saque el máximo que veíamos en H4. Y buscamos posibilidad de venta. Vamos a seguir esperando.
Llega a la zona que estábamos esperando. Tú ahí puedes entrar en una compra. En aquel punto, estos stop loss por debajo de aquellos bajos. Debajo de aquellos bajos que están acá, ya que porque esos bajos tienen un poco de liquidez. Y ya si tienes stop loss o take profit, veremos qué es el mercado. 1.3. Bien, entrada 1.3 se fue y apuntamos la proyección a que saque el máximo. Si es que lo dejaste correr, el máximo está ya, entrada con un riesgo de beneficio 1.10, pero 1.3, 1.5 ya es suficiente. Son entradas para el día. Vamos a esperar que el precio saque el máximo, que es lo que estamos buscando. Bien, el precio saca el máximo de la zona de H4, recuerda el punto extremo de H4, sacó el máximo. Empiezo a bajar temporalidad y empiezo a buscar una subestructura para poder entrar en venta. Bien, entrar en venta. Ahora, ¿qué tenemos acá? Un alto, un patrón alto, bajo, alto, subestructura. Perfecto. Tenemos una zona de posible venta acá. Zona de posible venta después del movimiento acelerado y que me sacó el punto máximo de H4. Bien, vamos a buscar esa posible zona de venta. El precio no llegó al punto, idealmente hubiera sido acá el punto de origen y empieza a dar nuevos movimientos, alto, bajo, alto, bajo. ¿Cuál es el precio que genera un movimiento más acelerado? Es este punto que tenemos acá. Entonces, siguiente punto, aquella zona. Bien, cuando llega a la zona buscamos posibilidad de venderlo después de aquello. Ahora, vamos a venderlo hasta dónde si es que llega. Cuando el precio sea capaz de venir a sacar este mínimo que tengo acá, podría ser la proyección que el precio pudiera caer de allá hasta acá. Bien, ¿por qué? Porque cuando hay una reversión, tenemos una zona de H4, por ende el precio debiera caer a zona de H4 igual. Bien. Entonces vamos a esperar, seguir esperando qué hace el precio. No se nos vaya a escapar. Bien, bien, bien. Mira, bueno, se nos escapó un poquito, pero ya está dicho. El precio llegó al punto que teníamos marcado, zona de reacción. Ahí pudimos haber tomado el trade, ¿verdad? Stop loss por encima de aquel alto y nuestra proyección a que llegue al punto de origen que está acá abajo. Bien, ¿cuánto se va a demorar allá? Eso no lo sabemos. Eso es incierto. Solamente es una proyección, pero recuerda que cuando buscamos entradas 1.3, 1.5 es suficiente. Es suficiente. Vamos a ver qué pasó acá. Bien, fíjate que el precio comienza a caer, podemos buscar posibles reentradas y nosotros tenemos una reentrada acá justamente, en aquella zona de reentrada. Aquel punto cuando el precio llega al 50%, pudiéramos buscar una reentrada. Bien, lo pudiéramos hacer. Posible reentrada. Fíjate que el precio acá, cuando llega al punto de la reentrada, si nosotros empezamos a buscar un esquema, una estructura que nos confirme, no nos ha dado nada. Más bien el precio continúa ahí. Si el precio hubiera dado una confirmación de un cambio a la baja de forma acelerada, igual como estos movimientos, hubiéramos podido entrar. De momento no pasa nada. A lo mejor más arriba puede que reaccione. Bien, esto llegó a estar por un 1.20, no es nada malo, pero recuerda, 1.3, 1.5 es suficiente. Vamos a subir temporalidad H4 y vamos a esperar a ver cómo está la gráfica, cómo se están comportando. Y fíjate que acá el precio tiene una especie de bajos iguales. Nosotros tenemos que ver quiénes son los que van rompiendo subestructura. Por ejemplo, este bajo que tengo aquí fue el que me llevó el precio para acá. Bien, entonces en consecuencia, sería bueno esperar que el precio cuando rompa ese bajo, este mínimo que tenemos acá,
el precio vaya y nos dé una posibilidad de compra. Bien, ahí. Cuando sea capaz de sacar ese mínimo, podemos buscar una compra hacia el punto extremo. Bien, vamos a bajar temporalidad para darle mejor seguimiento a la estructura. Bien. Bien, el precio se devuelve completamente. Fíjate acá el movimiento acelerado, saca toda la liquidez de acá. Y luego da la expansión. Posibilidades de compra, te empieza a dar el precio. Vamos aquí a ver alguna cosa. Ahora, que no se nos olvide, estamos operando inducciones. Cuando el precio venga y saque el máximo, que es ese máximo, vamos a buscar posibilidad de venderlo. ¿Ya? Una vez que saque los stop loss. Vamos a ver qué pasa. Bien, se quedó ahí, no pasa nada. Déjame ver algo con el tema de la sesión asiática. Bien, 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 bien. A punto de sacar el precio que estamos esperando, el mínimo. A punto de hacerlo. Bien, fíjate que el precio saca la inducción, el punto mínimo, ¿verdad? Una vez que saca los mínimos, empezamos a buscar esa subestructura de menor temporalidad para poder ver esa posible compra. Mira lo que pasa acá. Acá ya tenemos una estructura alto, bajo, alto, bajo nuevamente, ¿verdad? ¿Quién fue el que me trajo el precio para acá? Esto de acá, ¿verdad? Ahora, fíjate que acá internamente, muy al ojo, el precio comienza ¿a qué cosa? Un bajo que me genera un alto, que me genera un bajo y me genera ¿qué? Un nuevo alto. Y aquí tenemos una subestructura. Esto es una subestructura. Por ende, pudiéramos buscar una entrada en compra justamente donde está el precio ahora. Sería una entrada de alto riesgo, la verdad. De alto riesgo. Pero cuando hablo de alto riesgo es de que la probabilidad es menos efectiva de que se cumpla. Pero si estamos en esa opción, ¿qué tenemos que hacer? Si operamos al 1% de la cuenta, bajemos el riesgo a 0.25, 0.20. Todo va a depender también según la cuenta de fondeo que tú tengas y el capital. Bien, vamos a ver qué pasa. Bien, perfecto, reacciona. Y aquí, bueno, no alcanzamos a verlo, pero teníamos posibilidades de reentrar justamente acá. Bien, lo vamos a dejar acá. Ahora, ¿dónde apuntamos? A que esto vaya, ¿a dónde? A revertir el movimiento de acá. ¿Por qué? Porque es una inducción de reversión. Vamos a ver. Mira, el precio acá empieza a crear nuevas estructuras y te rompe el movimiento, zonas opuestas. Tenemos posibles zonas de reentrada, no acá, sino acá. Aquella zona de reentrada en compra. Vamos a ver si se ve acá. No, esto no se ve oculto. Bien, zona ploma, vamos a poder ver posibilidad de reentrar. Vamos a ver qué pasa. Ya, llegó al punto. Tomamos reentrada. Nuestro stop loss por debajo de aquel mínimo. Y apuntamos a la misma proyección. Misma proyección. Bien. Vamos a ver qué pasó. Ya, bien. Fíjate, mira que el precio ya comienza a avanzar. Nosotros estamos arriesgando 71 puntos. Y esto ya va por 118. Ya es momento de poner tu entrada en break-even, libre de riesgo. Bien, ya avanzó el doble de lo que tú estabas arriesgando. Entonces, entrada en break-even. Ahora, al que no sabe qué es break-even, es esto, mira. Tenemos el stop loss acá. Vamos a poner de color rojo. Ese es nuestro stop loss, nuestra parada de pérdida. Cuando ya el precio comienza a avanzar a lo que nosotros estamos pronosticando, es momento de que el stop loss vaya a ¿dónde? Al punto de entrada, acá, y un poquitito más arriba. Entonces ahí si el precio se devuelve, nos saca en 0 a 0. Estamos libres de riesgo. Entonces aquí no queda esperar que el mercado haga lo que tenga que hacer simplemente. Bien.
Muchas veces el precio va a juguetear, va a retroceder, va a volver. Ahí está a punto de que nos saquen break-even. Ya, el precio se devolvió. Vamos aquí, mira, justamente está dando oportunidades de entrar en compra. Tenemos estructura, me rompe, ¿verdad? Me hace un chain of character. Tengo posibilidades de entrar en compra nuevamente, una reentrada. Entonces, acá, por ejemplo, ya hay dos entradas corriendo. Y aquí tú dices, bueno, si estoy en break-even, podría volver a poner una reentrada y arriesgar lo que estoy arriesgando de un principio, ¿bien? Entonces, acá, por ejemplo, reentrada justamente donde está el precio de momento. Primero tenemos que ver. El precio acá está mitigado, está mitigado, está mitigado, está mitigado, está mitigado. Entonces, allá hay un traspaso de órdenes. Entonces, aquí, justamente donde el precio está, pudiéramos entrar aquí, reentrada. Nuestro stop loss por debajo de aquellos mínimos y nuestra proyección allá mismo donde queremos que, o pensamos, nosotros especulamos que el precio llegue. Vamos con 3 entradas. Vamos a ver si esta tercera, cómo nos va. Ya, tercera entrada se nos fue a stop loss, pero no sacó el break-even que teníamos de la segunda entrada ni de la primera. Bien. Y ahí el precio ya reacciona totalmente acelerado. Nos fuimos con 3 entradas, de las 3, una stop loss, 2 que van corriendo. Y llegó a take profit. Bien, llegó a take profit. Entonces de esa forma estamos operando inducciones y algunas entradas. Por ejemplo, esa entrada que se fue a stop loss, si tú te das cuenta y haces un análisis, una reflexión, fíjate que acá había estructura. Estructura, alto, bajo, se quiere la estructura. Se quiere la estructura, generando un boss, un chain of character, etcétera, etcétera. Pero el precio que hizo fue y manipuló. Fue a sacar los stop loss, zonas obvias de entrada, y ahí recién dio el movimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que ya después da el movimiento y esperamos lo peor, ¿qué es lo peor? Que nos saquen stop loss para luego dar el movimiento. Bien, y eso fue lo que hizo. Una entrada común versus las entradas que esperamos que el precio manipule. Ahora, también por aquí hubieron algunas entradas que se nos fueron. Que no recuerdo ya cuál fue, pero una entrada que se nos fue esperando que el precio viniera a sacar, no lo hizo y sí se dio. Bueno, y ahí tenemos ya diferentes tipos. Entonces, lo que yo sugiero y recomiendo es que esperemos que el precio saque los stop loss, saque las zonas obvias y luego podemos buscar esa posibilidad de compra o de venta según donde estemos posicionados. Bien, entonces ahora, mercado en vivo. Estamos en una zona donde el precio, por ejemplo, estamos viendo, el precio de momento está sacando zona de H4. Entonces, si el precio está sacando zona de H4, podríamos ahora ver una reversión del movimiento también a que saque el mínimo de H4, que es este de acá, porque este fue el causante de llevar el precio para allá. Bien, entonces posiblemente el precio haga una superestructura. Si no lo hace, no pasa nada, pero si es que lo hace, pudiéramos ver una venta hasta el punto de sacar este mínimo. Ese modelo de entrada ocurre cuando estamos así. Fíjate, un proceso totalmente de consolidación. Consolidación. Y no sabemos qué hacer, esperamos que el precio saque máximo, saque mínimo, entramos en compra o entramos en venta según lo que estamos viendo. Ahora, el precio está sacando un máximo de H4. Perfecto, podría ser en una inducción. En menor temporalidad, esperamos que el precio venga y nos dé una superestructura bajista para poder buscar posibilidad de venta. Bien, espero que se haya entendido y haya aportado valor para ti, que empieces a aplicar. Bien, nunca te quedes con la persona que te está diciendo algo, sino que anda tú mismo a la gráfica, compruébalo, hazle backtesting y date cuenta de lo que puede suceder. Bien, es la única forma de que tú lo compruebes, lo corrobores y agarres confianza con esas posibles entradas. Bien, así que por mi parte me despido, que estés súper bien y recuerda, si quieres formar parte de la comunidad de Smart Money y prepararte para las pruebas de fondeo y gestiones de capital, escríbeme un mensaje ahí al privado, mándame un mensaje o accede al enlace que está en el perfil de Instagram. Está el Discord y puedes ingresar, entras y te vas a tener toda la información. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia y que tengas un 2023 totalmente próspero. Chao, chao.